Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy vamos a recorrer el centro de Bogotá, sus calles, la carrera séptima, y comenzamos este recorrido desde acá, desde la Plaza de Bolívar, sitio ícono para las protestas y las marchas acá en Bogotá. Ya en videos pasados estuvimos acá donde finalizó la marcha de FECODE, y bueno, hoy no pasa desapercibida una protesta de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, que está haciendo actos de protesta acá en la Plaza Bolívar. Recordemos que ahí atrás está lo que es la Casa de Nariño y donde está el presidente Gustavo Petro, que bueno, está trayendo lo que es controversias estos últimos días. Como pueden ver, un día de semana la Plaza de Bolívar. Hemos grabado acá, pero ha sido fin de semana o día de marchas y protestas, y hoy quiero hacerle un video diferente de cómo se encuentran estas calles, la carrera séptima, un día de semana acá en la ciudad de Bogotá. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. La derecha le niega la educación al pueblo. Es uno de los grafitis o murales, se puede decir, que pintaron acá en esta Plaza de Bolívar. Y bueno, ya podemos ver las banderas de la comunidad LGBTI, que ya viene la marcha del orgullo, que por supuesto la vamos a grabar para todos ustedes. Y bueno, acá en la Plaza de Bolívar se ven muchos turistas. Una de las atracciones es darle maíz a las palomas. Allá están unos chicos que estaban con una batería tocando hace rato. Por allá logré ver a unos turistas, y por acá también mucha gente blogueando también. Una de las atracciones también es la foto con la llama y otros souvenirs que venden acá en esta Plaza de Bolívar para las personas que son de acá de Bogotá o los turistas. Vamos a empezar el recorrido por la carrera séptima, un día de semana en Bogotá. Y cercano a lo que es la Plaza de Bolívar podemos ver muchas artesanías referente a Colombia, muchas cosas que dicen de Colombia. Podemos ver portavasos, podemos ver prendas de vestir, ya que bueno, este sitio es algo turístico acá cercano a la Plaza de Bolívar, y podemos encontrar muchos obsequios o muchos souvenirs referentes a lo que es Colombia y todas sus provincias. Y bueno, este panorama es diferente a lo que se vive los fines de semana, recordando que bueno, los fines de semana asisten más personas acá a la carrera séptima, y hay muchos artistas que se vienen para acá lo que es sábados y domingos a realizar bueno sus actos, sus coreografías. Vienen lo que es bailarines, vienen lo que son personas con disfraces, y se ve más ambiente familiar los fines de semana que un día de semana propio cuando se está grabando este video. Como ven, el día de hoy se ve que es un ambiente totalmente laboral, donde se ven personas que están haciendo su diligencia en particular. Otros salen a comerse algo, ya estamos cercanos al almuerzo, unos salen ya a almorzar, y podemos encontrar
por todo este corredor de la séptima, diferentes boneros, diferentes artistas que bueno, cada uno vende una cosita diferente. Como pueden ver, pulseras, manillas, gafas, lentes, collares, y esto se extiende a lo largo y ancho de la carrera séptima. Y esto que se encuentra atrás de mí es el Banco de la República, el edificio del Banco de la República. Vamos a leer acá a ver qué nos dice. Dice: fue creado en 1923 como consecuencia de las recomendaciones de la emisión Gemerer como Banco Central Colombiano. Tiene la facultad exclusiva de emitir la moneda legal del país, además de dirigir la política monetaria nacional. Su sede actual fue diseñada y construida en la década de los 50 por el arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz y la firma Cuellar Serrano Gómez. En la fachada principal del edificio se destacan los relieves en mármol alegóricos a la agricultura e ingeniería, obra del artista italiano Vico Consorti. Así que bueno, podemos ver lo que es el edificio del Banco de la República. Bueno, acá esta plaza no sé cómo se llama este parque, pero aquí las veces que he pasado he visto que vienen muchos jóvenes, muchos skate acá a esta plaza. Y bueno, ya al fondo se ve que colocaron unos panfletos allí y está el personal quitando esos panfletos allí porque dañan el monumento que se encuentra allí. No al vandalismo. Una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es el vandalismo. Eso sí, de verdad que no lo apoyamos en este canal. Sede del Tiempo Editorial, un periódico de acá de Bogotá o de Colombia, y del canal City TV, también un canal regional de acá de Bogotá. Y bueno, vamos a seguir recorriendo. Como pueden ver, muchos boneros vendiendo lo que es gorra, guantes, artesanías, plantas. Acá vemos algo como lo que es antigüedades y cosas usadas también, porque acá también pueden encontrar segundazos, como se le dice acá. Mira, aquí ven puros cables, cargadores y de todo un poco. Los que se les ocurra lo pueden conseguir acá. Allá, bueno, el arte, cantantes, los artistas, lo que les decía, ellos también están los fines de semana, sábado, domingo y feriados, es cuando más se ven artistas acá en la carrera séptima. Eso que está aquí al frente suyo es el edificio Avianca, y donde se encuentra el Museo de la Esmeralda, que de verdad se los recomiendo que vengan. Yo tuve la oportunidad de venir, obviamente por razones de seguridad no se puede grabar allí adentro en el Museo de la Esmeralda, pero es un plan bueno para venir en familia. Recuerdo que cuando yo vine la entrada estaba en 5.000 pesos, algo más de $1. No sé si ahorita estará al mismo precio o habrá cambiado, pero es un buen plan para venir en familia el Museo de la Esmeralda. Aquí ven, buenos zapatos, también libros hemos visto. Y ya para acá es un poco como más tranquila la cosa, el movimiento. No hay mucho bululú como estando cerca
de la Plaza de Bolívar, que es donde se concentran más turistas y donde hay más buhoneros vendiendo cosas alegóricas acá a Colombia. Si tú eres creador de contenido como yo, te invito a disfrutar de una galería de más de 40.000 temas musicales y más de 90.000 efectos especiales para tus producciones audiovisuales. Te dejo acá abajo un link de descuento y 7 días totalmente gratis para que disfrutes de Epidemic Sound. Ya a la altura de la calle 18, acá con la carrera séptima, bueno, otro ambiente, ya como les decía, acá la cosa es más calmada, más tranquila, no hay tanta bulla y bueno, podemos ver los buhoneros vendiendo ropa, accesorios para teléfonos, el jugo de caña, no sé si acá se le dirá así jugo de caña, pero en Venezuela se le dice así. Y bueno, vamos a cruzar acá y vean el ambiente de un día de semana por la carrera séptima. Oye, algo que me sorprendió ver fue que vendían las pacas de bolívares de billetes venezolanos en pacas, diría yo, como de 200, 300 billetes más o menos. Obviamente no, la persona no quiso que grabara, no sé qué miedo le tienen de que les grabe, porque tienen esos billetes allí. Sí, bueno, ya todos sabemos que los bolívares ahorita no sirven para nada, como quien dice, sino para pisar papeles, lamentándolo mucho. Aquí, bueno, vemos otra iglesia. Y ya acá, por lo que puedo ver, es como más abierto el espacio. Fíjense esta catedral, esta iglesia, muy bonita, de verdad que sí. Y todo esto todavía estamos en el corredor de la séptima. Vamos a tratar de llegar al final. Y como se pueden fijar, bueno, esto tiene su caminería y tiene lo que es la parte de la ciclorruta, que es esta que está por acá. Como saben, aquí, bueno, Bogotá es la ciudad de la bici y tenemos muchos kilómetros de ciclorruta acá en la ciudad. Seguimos recorriendo, bueno, y ven lo que es koalas o canguros y otras cosas de segundazo, como quien dice, acá también. Y vamos a seguir haciendo este recorrido. Oye, no sabía que a este lado había un Farmatodo por acá, por esta zona. Bueno, Farmatodo, franquicia venezolana. Y aquí pueden ver, bueno, más carritos, más juguetes. De verdad que están muy calidad, antigüedades, se podría decir, esos carritos, por cómo están, por el uso que tienen, se puede decir que deben tener más de 30 años de uso esos carritos de juguete, que no creo que ya sean para jugar, ya creo que sean para exhibición. Acá vemos el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Desconozco si está en funcionamiento este teatro. La verdad que había estado por esta zona, había pasado por esta zona, pero no me había fijado nunca que aquí está este Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Si tú sabes si está en funcionamiento, coméntamelo acá abajo en la casilla de comentarios.
Mire, prendas militares, ropa militar, cosas usadas de segunda, arte, pinturas, y bueno, ahí vemos gorras, zapatos de la vieja guardia, como se dice, las gorras esas de hace 20, 30 años, que acá se le dice las gorras de vieja guardia. Vamos a seguir recorriendo, ya estamos en la calle 23 con carrera séptima. Acá, bueno, los aguacates, y seguimos viendo acá más antigüedades, máquinas de escribir. Dios mío, eso todavía alguien lo compra. Bueno, zapatos, cargadores, más cosas de segunda, un guante de béisbol. Aquí no se juega béisbol. Y como pueden ver, toda esta zona, bueno, por lo que puedo apreciar, es de segundazos, de cosas usadas, pantalones, zapatos, ollas. Puedo ver allí, de verdad que está muy bien. Unas maletas, las maletas de los años 1600. De verdad que bueno, mira, hasta celulares encuentran acá, discos, tablets, lentes. De verdad que sí, bueno, bastante cositas se pueden ver y conseguir acá. En este lado estoy viendo un reloj, forros. De verdad que sí, bueno, bastante cositas y tesoros, como se podría decir, tesoros perdidos en Bogotá. Y de esta manera, bueno, llegamos al final de este video. Ya para acá sigue lo que es el corredor de la séptima, pero ya hasta este último punto es donde podemos apreciar lo que es bogoneros y cosas souvenir referentes acá a Bogotá, y los famosos segundazos, como se le dice acá en Bogotá. Así que bueno, coméntame acá abajo qué te pareció este video, qué te pareció este recorrido un día de semana por la séptima. Yo en particularmente no había hecho este recorrido un día de semana, y había venido lo que son fines de semana, cuando hay protesta, cuando hay marcha, y en casos puntuales que he venido en cuestiones de trabajo por acá por la séptima. Pero este recorrido, como lo hice hoy, primera vez junto con ustedes. Así que coméntame acá abajo qué te pareció este video, compártelo, suscríbete si aún no estás suscrito, pisa el botoncito acá abajo de suscripción. Así que bueno, sin nada que decir, me despido. Mi nombre es Josué Morales, me dicen Jos, y como siempre será hasta un próximo video. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so